Así que bueno, para empezar la entrevista me gustaría preguntarle a Cristina cómo definiría ella la resiliencia en un niño que sufre traumas en su etapa más joven. Podríamos decir que la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos cuando estamos sometidos a los efectos de la adversidad, de las situaciones que son incómodas, de las heridas, para superarlas e incluso salir fortalecidos y fortalecidas de esta situación. Claro, en muchas ocasiones hablamos de los niños resilientes cuando ellos desarrollan estrategias con las que poder continuar mientras ya después de haber sufrido el trauma. Pues, por ejemplo, niños que se refugian en los estudios, niños que tienen otro tipo de estructuras, ¿no? Pues incluso el exceso de exigencia en primera infancia puede ser una manera de resistir de manera resiliente y hacen como una especie de capa protectora para que la situación aversiva que están viviendo, que muchas veces ni siquiera es consciente, pues disminuye su impacto. Sería como un efecto de negación o de no atención a esa herida traumática, muchas veces por pura inconsciencia. La dificultad está en que los traumas que se originan en la infancia, más adelante, cuando somos adultos y adultas, terminan de alguna forma causando impacto en nuestra identidad porque han formado parte a lo largo de nuestro desarrollo de quienes somos. Una vez comentado esto, también le quería preguntar a Cristina Muñoz, ¿qué clase de terapia se podría hacer con un niño para reconstruir su cerebro tras un impacto o trauma, como eso hemos hablado, fuerte en su vida? Bien, habría que diferenciar si estamos hablando de un trauma que se origina en la infancia, porque por ejemplo sea un trauma de impacto, porque ha sufrido un shock fuerte, como puede ser una experiencia pues de carácter invasivo, pues como podríamos tener ejemplos de temas de abuso, que son situaciones más graves que detectamos en el momento concreto, y la gente que se hace cargo de que tiene experiencias traumáticas cuando son adultos y adultas. Entonces son como dos momentos vitales diferentes. Sí que es cierto que para el tratamiento de ambas cosas, si estamos atendiendo a un niño pequeño, a una niña pequeña, podemos trabajar con técnicas más orientadas al EMDR, a tratamientos más corporales, biosomáticos, incluso a una parte más neurofisiológica, porque muchas veces el niño o la niña no tienden a la lógica o a la razón. Entonces es importante que trabajemos con la expresión corporal, con un enfoque, digamos, no incisivo, ¿no? En el que podamos abordar el trauma sin entrar directamente en él, para que el niño vaya, en él me refiero a nivel de verbalizaciones, a nivel de preguntas conscientes, de que entre en mucho detalle, muchas descripciones, porque esto podría hacer que el menor se pueda retraumatizar. Y si estamos en un plano más adulto, que es como solemos llegar normalmente a terapia, porque como te decía antes, la mayoría de las experiencias traumáticas no las hemos identificado. Y además serían traumas del desarrollo, es decir, experiencias que se van sumando a lo largo de nuestra infancia porque hemos sido desatendidos, porque hay una dificultad en la figura de apego, porque nuestros padres nos quisieron muchísimo, pero eso fue invasivo, o porque no nos dieron emocionalmente lo que necesitábamos, o depositaron en nosotras y en nosotros muchas expectativas, y eso son experiencias traumáticas que se acumulan hasta la edad adulta. Y aún así, también hay el trabajo indicado, o el más eficaz ahora, y es con el que nos estamos moviendo y un poco en la línea que yo estoy, es el trabajo neurofisiológico, donde hay una reexperimentación corporal de las situaciones de trauma para poder renegociar con él y poder diluir todas las sensaciones de miedo que se han quedado atrapadas a nivel interno. Esto se haría tanto para los traumas del desarrollo como también los traumas de impacto que hemos podido vivir y que desbloqueamos en la edad adulta. Exactamente. Y bueno, y adentrándonos un poco también en esta pregunta, preguntamos en qué cree que puede afectar a un pequeño una infancia infeliz o con traumas. Nos referimos a la hora de relacionarse, de actuar. Bien, lo primero que hemos de tener en cuenta es que para que un niño tenga un trauma o haya sufrido de un trauma del desarrollo o una suma de experiencias traumáticas, no tiene por qué haber sido un niño que se considere como adulto un niño infeliz. Es decir, en muchas ocasiones hemos entrado en un estado de disociación e incluso acudimos a terapia porque hay otra cosa, ¿no? Pues no sé, desde que tenemos mucho estrés, hasta que tenemos miedo a los ascensores, hasta que tenemos pánico a quedarnos a solas, y es a través de ahí cuando descubrimos que hubo experiencias que provocaron traumas. Y las personas tienen mucha dificultad para poder aterrizar en ello, para poder hacerse cargo de ellos, precisamente porque se perciben niños y niñas felices. Claro que está ese trabajo de intentar entrar un poquito más allá y ver por qué toda la sintomatología adulta tiene un origen, ¿no?, primario, pues desde que no éramos queridos, hasta que nos castigaban en una habitación oscura, hasta que
bueno, pues no sé, hubo un divorcio o un cambio de roles que provocó un impacto en quiénes somos, en lo que se esperaba de nosotras y nosotros. Entonces, a través de ahí, cuando podemos empezar a rescatar este trabajo con el trauma. Y claro, siendo consciente o inconsciente, repercute en todas las áreas de nuestra vida, porque al final nosotros y nosotras desarrollamos a través de los vínculos de apego. Claro, cuando hemos tenido desgarros en los vínculos de apego, cuando no hemos sido queridos o queridas en equilibrio, cuando producen esta serie de situaciones, nuestra identidad va a adquirir una forma de relacionarse que va en función de todas estas experiencias de apego, estas experiencias de vínculos que no están bien resueltas. Pues te pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar un niño o una niña que está viviendo en una familia heteronormativa, donde hay una situación de conflicto o de beligerancia familiar, en la que los padres, bueno, pues siempre están en constante discusión, pero él se siente o ella se siente muy querido, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de una mujer, ¿no? Ella se siente muy querida, pero está todo el tiempo en esta dinámica familiar, que bueno, que es violenta de alguna manera o que está desajustada. Ella puede no interpretarse como una niña infeliz, porque los padres por separado le daban el amor que ella necesitaba o ella creía que necesitaba. Pero eso va a determinar que en sus relaciones afectivas pueda elegir o validar patrones relacionales que son de carácter invasivo para ella y elija a parejas que son agresoras o parejas que no la tratan bien, o incluso valide o normalice comportamientos a los que ha estado expuesta. Claro, es a través de trabajo con trauma en adulto cuando podemos encontrar que el origen fue aquello y que aquello fue lo que determinó que su identidad y sus vínculos afectivos se relacionaran o se desarrollaran de esta forma. Entonces, claro, sin ninguna duda, todas estas experiencias determinan nuestra identidad, cómo nos sentimos en el mundo, cómo expresamos nuestros afectos y, sobre todo, qué tipo de amor o qué calidad de amor, entre comillas, es el que tenemos por nosotras y nosotros mismos. Bueno, y para continuar me gustaría preguntarle qué consecuencias podría acarrear o podría soportar, podría acarrear una infancia traumática en el momento de la adultez. Bueno, como os comentaba anteriormente, las consecuencias casi siempre las podemos ver en la vida adulta, a no ser que haya un trauma muy grave de impacto que hayamos visto clarísimamente y lo hayamos tenido la suerte de detectarlo en la infancia y poder abordarlo en la infancia desde la psicología infantil y con un acompañamiento muy primario, en las primeras etapas. Normalmente nos damos cuenta de este tipo de experiencias que han sido más integradas de alguna manera, incluso normalizadas dentro de nosotros cuando somos adultos. Claro, las consecuencias pues pueden ser desde la ansiedad, la depresión, estrés postraumático. Tenemos ahora muchas y muchos pacientes que experimentan estrés postraumático sin ser conscientes de que lo que están sufriendo es estrés postraumático, pues porque cursan con una sintomatología que han normalizado a lo largo de su vida, ¿no? Aunque tengan reminiscencias de cosas que le pasaron, pero claro, no las enmarcan dentro del modelo de trauma. Entonces es muy importante esa detección para poder abordar la sintomatología presente de la persona adulta desde cosas que le ocurrieron en la infancia, desde cuáles fueron sus vínculos y cómo se configuró su identidad o su desarrollo afectivo dentro de su núcleo familiar. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? La siguiente pregunta sería, ¿a partir de qué edad el niño es consciente de que ha vivido un trauma? Claro, es que esta pregunta verdaderamente tiene una respuesta pues que no es exacta, entre otras cosas porque un niño muchas veces no es consciente de que tiene un trauma. Te podría hablar de situaciones en las que he trabajado con adultas especialmente, bueno, incluso varones también, en menor medida, pero también, bueno, pues que han sufrido incluso situaciones de abusos sexuales y además por personas muy cercanas y en la edad adulta han acudido a terapia por otros motivos, sin darse cuenta de que esto era una experiencia traumática, porque claro, se produce el fenómeno de disociación. Es como que almacenamos esto que nos ha ocurrido, que es grave, en otra memoria. Está como guardado en otro plano de nuestra mente, en otra carpeta mental donde no queremos entrar, y ahí es donde se acumula toda esta información que se queda como atrapada en el cuerpo a nivel neurofisiológico, está ahí dando vueltas y se está reactivando una y otra vez, porque además el trauma busca repetirse hasta ser resuelto. Y sin embargo nosotras y nosotros pues no somos conscientes de que cosas de las que nos pasan ahora, pues desde en relaciones hasta en estrés, ansiedad, angustia, somatizaciones, incluso hasta, bueno, hay muchas psicosomatizaciones en la piel o sea, muchas somatizaciones en la piel, por ejemplo, enfermedades que correlacionan con experiencias traumáticas previas, dolores abdominales. Quiero decir, todo esto no significa que todo lo que te estoy describiendo tenga que ver con un trauma, pero en muchas ocasiones el trauma provoca impacto físico. Entonces, claro, la conciencia se adquiere cuando uno se detiene a poder explorarlo, pero no te podría decir en qué momento alguien se da cuenta de que ha vivido un trauma, porque además es que hay muchos tipos de trauma. Y como te digo, incluso siendo un trauma de impacto, un trauma fuerte, un trauma de invasión, a veces ni siquiera lo experimentamos como trauma.
Exactamente. Y bueno, para terminar con esta entrevista, la pregunta sería que en caso de un maltrato en la familia, si el niño es consciente realmente de lo que está sucediendo, ¿en qué lo muestra? Bueno, esta es la situación más difícil, diríamos, ¿no? Podríamos decir que esta es una de las situaciones más complicadas, porque claro, en situaciones de maltrato en la familia, ¿a qué nos referimos? Si es violencia de género, nos referimos a maltrato hacia el niño, claro, es que habría que matizar mucho qué es el maltrato en la familia. Pero bueno, si lo miramos desde si en la familia hay una situación de violencia de género, o de violencia doméstica, o de violencia intrafamiliar, la mayoría de veces, cuando llegamos a la vida adulta, no sabemos que hemos sido expuestos a una situación violenta. Es en nuestro funcionamiento social cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no van bien, entre comillas, ¿no? O que no son adecuadas, no son funcionales, cuando entramos en comparación con otro tipo de relaciones, cuando se estropean también, entre comillas, nuestros vínculos adultos, cuando nos podemos dar cuenta de que verdaderamente en nuestra infancia ha habido situaciones violentas que nosotros hemos dado por normales, entendiendo que la normalización no es ese esfuerzo mental que hago por comprender algo, sino que desde la normalización ni siquiera me doy cuenta de que algo no es lo normativo o lo saludable para mí. Entonces, claro, es muy difícil que un niño se haga cargo, a no ser que sea una situación muy explícita, donde haya, bueno, pues golpes o violencia física, que el niño sí empieza, quizá no desde una conciencia verbal, pero sí llega al colegio con mucho estrés o tiene falta de concentración, o podemos detectar muchas maestras y maestros, ¿no? También en terapia abordan este tipo de temas, ¿no? Pues creo que tengo un menor con dificultades y pueden incluso detectar que puede estar ocurriendo algo en la casa. Entonces, claro, el niño a lo mejor conscientemente de poder verbalizarlo, bueno, pues a lo mejor no específicamente sería capaz de identificar lo que pasa en casa, pero lo va a manifestar de una forma o de otra, ¿no? Pues como te digo, falta de concentración, comportamiento disruptivo, llamadas de atención constante, agresividad o incluso excesiva timidez. Hay niños que además cuando están sufriendo violencia en la casa o están presenciando violencia en la casa, que estar presenciando violencia en la casa también es sufrir violencia en la casa. Cuando estos niños están en estas situaciones, incluso bueno, pues dejan de controlar los esfínteres o bien tienen comportamientos que son llamativos, ¿no? Que se pueden intuir desde la observación. Y bueno, ya si nos lo llevamos a un plano más adulto, pues a veces en los recuerdos, en las exploraciones biográficas de las pacientes y los pacientes, nos damos cuenta de que este tipo de situaciones estuvieron, ¿no? Cuando hablamos con un adulto, ¿desde cuándo tienes ansiedad? A lo mejor te dice, de hace 2 años. Pero si exploras la biografía, te cuenta que en tercero de primaria tuvo que ir a una psicóloga del cole para que le hiciera unas preguntas, que el pediatra lo vio porque empezó a vomitar en clase. Situaciones así que sí que están mostrando que el niño o la niña, bueno, pues tiene una insatisfacción. Evidentemente, no podemos alarmarnos y que todos los niños o todas las niñas que tengan situaciones de este tipo no están sufriendo trauma. Es decir, que esto hay que cogerlo un poco con una mirada de aprendizaje y de observación y de intentar ver hasta dónde nos lleva el síntoma que presenta el niño o la niña, que suele ser de alguna manera llamativo. Gracias por contar conmigo y por dar visibilidad a este tipo de temas, porque me parece además que es muy interesante y que a veces, bueno, pues la psicología cae en situaciones donde la palabra no llega. Y bueno, es importante que hagamos un enfoque más profundo, más neurofisiológico, más de la comprensión física, del impacto físico que queda en el cuerpo ocasionado por traumas, a veces muy visibles y otras veces que no lo son tanto. Un saludo. Un saludo, Cristina, y muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas. Y ya sabemos, como comunicamos en todos los programas, siempre cuando tengáis algún problema, alguna circunstancia así que os impida hacer vuestra vida normal, siempre hay que acudir a un especialista.